Primera de Samuel, capítulo 17, verso 15. Pero David iba y venía de donde estaba Saúl a Belén para apacentar el rebaño de su padre. David venía a cuidar el rebaño de las ovejas de su padre. Cuando hablamos el otro día que estuvimos tocando este tema, estuvimos hablando que David fue llamado al palacio. ¿Cuántos recuerdan? Fue llamado a administrar a Dios en frente del rey Saúl, porque el rey Saúl estaba atormentado por espíritus inmundos. Un espíritu venía, lo atormentaba, y tuvieron que buscar a un ungido o a alguien que pudiera tocar el arpa y que tuviera la presencia del Señor, para que cuando ese tocara, no por el talento que tuviera nada más, sino porque en ese talento había unción, había respaldo de parte de Dios. El rey Saúl, que estaba oprimido por espíritus inmundos, iba a ser libre, iba a venir paz a su espíritu. Y aprendimos que cada hombre del Señor que ministra, que predica, que hace algo para el reino del Señor, que es parte de un grupo de alabanza, que canta, que hace algo en el reino del Señor, necesita estar ungido para poder ministrar a otros. ¿Estamos claros hasta ahí? Y aprendimos eso. David, para esta temporada, él había estado en el palacio, había estado ministrando al Señor en frente del rey, y cuando él lo hacía, el hombre que estaba atormentado por un espíritu, venía la paz del Señor. A veces hay gente en el camino, cristianos, que necesitan un David que les espante los espíritus inmundos. Cuando la gente está atormentada y que de repente, estamos hablando de alguien que estuvo ungido, estamos hablando de alguien que un día tuvo la presencia, estamos hablando de alguien que un día fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. Saúl fue ungido de parte de Dios. Saúl fue ungido a través del profeta Samuel, pero la bendición le vino. Pero un día desobedeció al Señor y un día perdió la presencia de Dios. Eso quiere decir que nosotros, si nos descuidamos, podemos perder la presencia de Dios. Se lo repito, le estoy diciendo y se lo voy a repetir una vez más. Si nos descuidamos, podemos un día ser ungidos, pero si perdemos la presencia del Señor, espíritus inmundos pueden venir y pueden atormentar a la persona. Y hay mucha gente hoy en la vida que en un tiempo tuvieron la presencia de Dios. Estoy hablando a una gente que predicó la palabra con fuego, que tuvo la unción fresca, que tuvo la presencia del Señor, pero en un momento dado empezaron a descuidar cosas valiosas, como lo principal que cada cristiano tiene que tener, y es el temor a Jehová. La Biblia declara que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y alguien un día, por eso usted tiene que cuidar en el momento que alguien puede salirse del propósito. Porque hay gente que usted conoce y yo de repente, que un día estuvieron bien y hablaron de parte de Dios, tenían un mensaje correcto, tenían la unción santa del Espíritu Santo, pero empezaron a meter mezcla, empezaron a tolerar pecado, empezaron a tolerar cosas que a Dios no le honraban y a Dios no le agradaban. Y por esa situación, espíritus inmundos hallaron puertas abiertas, tuvieron derechos legales para minar la mente, para contaminar el espíritu. Y después usted escucha gente que un tiempo fue un genuino profeta de Dios, pero después está hablando cosas que no van de acuerdo a la palabra, que no van de acuerdo a lo que Dios ha establecido en su palabra. Y esa gente es porque en un momento se perdieron en el camino y se salieron del propósito de Dios. Y esos son los que necesitan a un David que pueda ser un ungido de Dios, para que puedan liberar su espíritu, liberarles de toda opresión que quiera venir a sus vidas. Yo declaro que usted es un David hoy en el nombre de Jesús. Y si algún día se ha sentido como Saúl, yo declaro que usted tendrá paz en su espíritu. ¿Alguien me está escuchando? Que si algún día se ha sentido errado en el camino, como fuera del propósito, gloria a Dios por Jesucristo, que dice en su palabra que si 7 veces cae el justo, Dios es poderoso para levantarlo. ¿Alguno de aquí me está escuchando? Que si 7 veces cae el justo, Dios es poderoso para levantarlo. Pero yo sí no quiero andar bajo un enebro. Yo sí no quiero andar bajo maldición. Yo sí no quiero que un espíritu, mire que la Biblia es clara, que dice que ese espíritu inmundo no era ni el diablo que se lo enviaba, sino que de parte de Dios venía. Y lo tremendo es que los siervos
o el ejército, la gente que estaba a la par de Saúl, se daba cuenta que al hombre se le había caído la unción y que al contrario de la unción, lo que tenía era un espíritu que lo atormentaba. Cuando tú has sido un ungido de parte de Dios, una ungida de parte de Dios, cuando tú como madre, padre en tu casa empiezas a orar, tus hijos saben cuando tú estás bien delante de la presencia de Dios. La gente que te rodea sabe cuando tú estás viviendo bajo la gracia de Dios. Pero también ellos se dan cuenta cuando dejas y le empiezas a prestar a la carne y le empiezas a dejar que las obras de la carne operen y ya no se vean los frutos del Espíritu, sino que los que se ven en los frutos de la carne, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, la gritería. No me digas que está muy ungido si está gritando mucho. No me digas que está muy lleno de la presencia del Señor. No confunda autoridad con gritería y con pleito. ¿Alguno me está escuchando? No confunda una cosa con la otra. La gente que está cerca de ti se da cuenta cuando perdiste y algo se te pierde. Por eso los mismos siervos de Saúl le dijeron: es necesario que hay que mandar a buscar a alguien que sepa tocar el arpa, a alguien que está ungido. Y dijimos que el ministerio de la alabanza hace el trabajo de David. Aleluya, que no entretiene a la gente, sino que libera a la gente que viene cargado. El ministerio de adoración, el ministerio de alabanza es para que podamos penetrar la atmósfera, es para que podamos disipar toda tiniebla y que la luz del reino resplandezca. Que todo el que vino confundido, oprimido por cualquier situación, aquí en la casa del Señor puede encontrar en medio de la alabanza y la adoración cielos que se abran para que la bendición del Señor se derrame y se desate sobre su pueblo. Y esto era algo muy importante que sucedía. Pero que David tuvo ese gran privilegio de estar en el palacio y de ser el hombre que dirigía la alabanza, hablamos en la Casa Blanca, poniendo en el tiempo de hoy. Era el ministro de alabanza que le abrieron la puerta, hermano, en la casa presidencial, en el palacio. El hombre lo hacía, tocaba el arpa y lo hacía de una forma, hermano, que glorificaba el nombre del Señor. Y la bendición de Dios se derramaba. Y la Biblia es clara que dice que el espíritu inmundo, cuando David tocaba el arpa, soltaba aquel cuerpo, soltaba a Saúl y el hombre quedaba temporalmente libre. Es lo único que se ve en la Biblia más cercano a liberación. Usted no ve en la Biblia, en el Antiguo Testamento, manifestaciones de liberación. Solamente ese acto específico cuando David tocaba el arpa. ¿Saben por qué? Porque David era un adorador. Diga adorador. Y donde hay adoración, los cielos se abren. Donde hay adoración, las tinieblas retroceden. ¿Alguno me está escuchando? Donde hay adoración, aleluya, el enemigo de repente puede estar en un lugar donde la gente esté, no sé, haciendo otra cosa, pero donde alguien está adorando, él no soporta la adoración que tú le diriges al Dios del cielo. Una adoración con revelación, diga con revelación. Una adoración que uno no canta por cantar, hermano, que canto el coro que ya se sabe y la letra que ya se sabe y las notas que ya se sabe. Gloria a Dios. Pero cuando esas notas que ya se sabe y esa letra que ya se sabe la elevas y directamente la diriges al Dios del cielo, algo sucede en el mundo del Espíritu. Porque tú traspasas la atmósfera, tú traspasas lo que dice la Biblia, las huestes que operan en las regiones celestes, y algo sucede. Porque algo importante que tú tienes que saber es que tu adoración tiene que ser con revelación. Diga con revelación. Es importante que tú le pongas sentido a la letra, a la alabanza que tú cantas. Porque eso, aleluya, te conecta con el Dios del cielo. ¿Y sabes qué? Yo he entendido que cuando adoro, cuando canto, cuando predico, cuando adoro al Dios del cielo, mi alabanza sube como un olor fragante a su presencia. Pero esa atmósfera que sube, aleluya, se me devuelve en bendición, porque entonces recibo una fuerza sobrenatural. Esa es la clave de quedarse 3 horas hablando y que su voz no se le caiga, porque uno en el momento que adora también es bendecido por el Espíritu Santo. Entonces, hermano, cuando uno definitivamente es ministrado por el Espíritu del Señor, cuando uno ministra el corazón de Dios, el Dios del cielo te va a ministrar a ti. Alguien levanta la mano y recibe eso. Cuando tú ministras al Dios del cielo, el Dios del cielo te va a ministrar a ti.
Y le aseguro que no le va a ministrar sueño. Le aseguro que no le va a ministrar cansancio. Le aseguro que le va a ministrar vida. Le va a ministrar fuerza. Le va a ministrar la gracia del Señor. Le va a ministrar un potencial, una capacidad. Aleluya. Para que no esté gritando ahí, que esté saliéndole un montón de... No. Le va a ministrar vida de Dios. Alguien lo cree aquí, alguien lo recibe. Le va a ministrar ese gozo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y eso es importante, hermano. Cuando David, él ministraba ahí, definitivamente lo hacía con excelencia. Pero él no lo hizo ahí en el palacio. Pero usted tiene que ver que antes de llegar ahí, él era un adorador en secreto. Diga, un adorador en secreto. Si tú quieres que en público Dios te honre, tienes que tener una vida de intimidad con Dios. Ay, Jehová. Si tú quieres que en el palacio, de esto podríamos compararlo con el palacio, aleluya, porque es la casa de Dios. Si tú quieres que Dios te honre en público, tienes que tener una vida de intimidad con Dios. Tienes que tener una vida en secreto para que Dios te bendiga y para que Dios en público te respalde. No sé si me está escuchando. No nos podemos, hermano, engañar. Si el que no estoy hablando solo de la alabanza. Si el que ora aquí no ora a sola, usted viene a hacer un show aquí y está poniendo una apariencia, y no funciona la apariencia, funcionan cosas genuinas. Es querer que Dios me respalde aquí y yo no tengo una vida de privado. Yo tengo que tener una vida de ayuno, tengo que tener una vida de oración, tengo que tener intimidad con Dios en privado, para que cuando me pare aquí, la bendición del Señor se desate, se derrame y yo pueda ver respaldo de Dios. Hay gente que quiere respaldo, hay gente que quiere que cuando ellos dicen algo todo el mundo grite y todo el mundo se pare en la silla. Y yo he visto gente que cuando ellos oran, no aquí, hermano, muy lejos de aquí, pero cuando ellos oran, quieren que todo el mundo ore y se trepen en la silla, estén gritando. Pero cuando otro ora, ellos están ahí viendo para los lados, mascando chicle, durmiéndose en el culto. Que el Señor reprenda al enemigo. Usted tiene que dar ejemplo sentado, y después cuando declare la palabra va a tener autoridad espiritual, autoridad moral, para decirle a la gente: usted necesita también meterse en la ola del Espíritu. Entonces no me venga, es como alguien que, como yo le he dicho, pastores, que yo los veo que no adoran y aquí quieren que todo el mundo les responda. Usted y yo tenemos que ser ejemplo. Ejemplo. Cabeza en todo. Los sacerdotes son los primeros que se mojan, que se meten para que el Jordán se abra. ¿Alguien me está escuchando? Y eso es lo que la iglesia del Señor necesita en este tiempo. Aprender a ser adoradores en espíritu y en verdad, porque tales adoradores el Padre busca. Que le adoren en espíritu y en verdad. Por eso usted también, cuando esté en el culto, hermano, no puede permitir que el sueño le gane ventaja. Yo le enseñé a alguien: si está durmiendo, levántese y váyase a la esquina a orar, a hacer algo, pero no se deje que, porque ese es un nivel de adoración, estar activo, que no se le apague el foco. Y no le voy a recomendar un fósforo. No, es que usted tiene que estar... No, esto es espiritual. Esto es más espiritual que lo que usted piensa. No puede permitir. ¿Sabe por qué? Porque usted ha sido llamado a presentar un sacrificio. Y David dijo que él no daría un sacrificio que no le costara. Él iba a dar un sacrificio que fuera un sacrificio perfecto en la presencia del Señor. Pero acá nosotros vemos que la palabra del Señor nos dice: pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Él dejó el gran privilegio de tocar para el rey y fue de regreso a Belén para cuidar del pequeño rebaño que él tenía ahí. Eso me da a entender a mí la responsabilidad del líder. Diga, responsabilidad. Un líder es responsable aún en las cosas pequeñas, para que Dios los promueva en las cosas grandes. Un líder es responsable. No menospreciamos lo pequeño, porque eso pequeño que hoy estás haciendo, de repente, no importa que usted dice: yo lavo platos, ese es mi trabajo, pero tú no te vas a quedar ahí. Sé responsable con eso pequeño. Un día Dios te va a promover a lo más grande. Un día Dios te va a dar de repente tu propio negocio. ¿Alguien me está escuchando? Un día, no. Tienes que ser fiel en lo pequeño para que Dios te promueva a lo grande. Porque cuando somos, la Biblia misma dice: en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré.
Pero hay gente que menosprecia a los pequeños y por eso no le puede venir lo grande, la bendición del Señor. Hay gente que dice que eso de fiero y de estar. No. Eso de repente puede ser pequeño, aunque no creo que haya un privilegio pequeño dentro de la iglesia. Pero alguien lo puede ver como algo pequeño. Pero es tan valioso porque Dios saca a la gente. Hermano, Joel Osteen, el que es el pastor de la iglesia más grande de los Estados Unidos, él era un joven que estaba detrás de una cámara grabando. Cuando su papá iba a morir, él lo trajeron al altar antes de partir a la presencia del Señor, porque él iba a entregar el ministerio. Y él llamó a su hijo, aunque tenía otros hijos, pero llamó a su hijo Joel Osteen para presentárselo a esa mega iglesia, que él sería el próximo pastor de la iglesia. ¿Alguien me está escuchando? Porque él fue fiel en lo pequeño, fue fiel en aquello que de repente es insignificante, pero Dios tenía algo grande para él. Porque cuando somos fieles en lo poco, Dios nos va a poner en lo mucho. Hay gente que, aleluya, menosprecia lo pequeño, y las cosas pequeñas, hermano, no hay que menospreciarlas. Hay que verlas con mucho valor. Hay que darle sentido a aquello, porque cuando Dios mira que podemos ser fieles en lo poco, Dios dice: este es un hijo maduro al que yo le puedo confiar algo más grande en los próximos días. ¿Cuántos que están aquí quieren que Dios les confíe cosas grandes? ¿Cuántos de los que están aquí Dios quieren que Dios les confíe en las cosas más grandes? Entonces, para eso tienes que ser responsable en las cosas pequeñas y vas a ver la bendición del Señor. A pesar de su posición como músico, oiga, David, a pesar de su posición como músico, era una gran posición en la corte del rey Saúl, y de su prestigiosa promoción como paje de armas. ¿Se recuerdan? David llegó a ser el paje de armas. El paje de armas es alguien de confianza al que le entregan aún la espada del rey, y tiene que ser alguien de confianza, porque el rey no le va a dar la espada a cualquiera. El rey no le va a dar la espada a cualquiera. Eso tiene que ser alguien de alta confianza. ¿Cuántos aquí son confiables? ¿Cuántos aquí son confiables? ¿A cuántos aquí se les puede dar la espada y no la van a usar mal? ¿A cuántos aquí se les puede entregar lo más valioso que alguien puede entregar, como es hasta la espada? Era el paje de armas, era el que cargaba las armas. Si el rey necesitaba un arma, David estaba ahí para presentarse. Si el rey está aquí, el arma. Usted tiene que entender que esa tiene que ser una gente de alta confianza. Diga, alta confianza. Porque hoy hay gente, no aquí, hermano, en la vida y aún en el camino del Señor, que la misma arma pueden usarla. ¿Cuánta gente mete el puñal por la espalda hoy? ¿Cuánta gente critica? ¿Sabe? Algunos no usan armas porque no las tienen, pero si las tuvieran, las usaran. Tanta gente que tratará de degradar tu imagen aún, porque quieren verte de repente destruido. Pero David es alguien al que se le puede confiar las armas y él no las va a usar mal. Pero acá nosotros vemos que aunque él tuvo ese gran privilegio de ser el músico de la corte principal, de ser el paje de armas, alguien de confianza, ¿me está escuchando, hermano? Alguien de confianza, nosotros podemos ver que él estuvo dispuesto a regresar a cuidar las ovejas. Entonces, y de su prestigiosa promoción como paje de armas, David nunca se olvidó de sus humildes o de su humilde posición como pastor de ovejas en los campos de Belén. Él iba y apacentaba las ovejas. Entre sus nuevas responsabilidades, sabía intercalar su responsabilidad primaria, que era la pastoril. David era un pastor. David tenía corazón de pastor, y en cada oportunidad que podía lo manifestaba. David tenía un corazón de pastor. Él, cuando tuvo que regresar, no dijo: no, yo ya tengo otros privilegios más grandes. Yo ya tengo otras oportunidades más grandes. Ya esas ovejas apestosas no voy a volver a cuidarlas. Al contrario, él tenía un corazón de pastor. Y él pudo regresar a hacerse cargo de aquel pequeño rebaño. En otras palabras, si le puedo decir un término aquí, no se le subió el humo a la cabeza. Hay gente que le dan un pequeño privilegio, hermano, y se cree que es el cacique. ¿Alguien me está escuchando? El cacique, y que nadie puede decir: Dios mío, es como que
Darle autoridad no cuesta, pero quitársela después se arma un lío. Aleluya. Pero sabe, Dios quiere levantar una generación que pueda aprender a estar en lo alto y pueda aprender a estar en el valle, pero que eso no lo desenfoque de la vida, sino que se mantenga íntegro. Porque los ungidos de Dios aprenden a ver la bendición y a que Dios los exhiba cuando tenga que exhibirlo, pero también aprenden a sentarse con el humilde y a llorar con el que llora, a reír con el que ríe. Aprenden a abrazar a aquel que de repente viene mal vestido y tal vez alguien que pueda estar hasta alcoholizado, pero no se les olvida que el Dios que promueve, también Él nos ha enseñado a que tengamos corazón de pastor, seamos humildes y podamos también acercarnos a las ovejas que de repente necesitan porque están heridas, porque están dañadas, porque necesitan que un pastor las cuide. Alguien tiene corazón de pastor aquí y dice: el que esté herido yo lo voy a... No, usted piensa, ese es el trabajo del pastor. No, cada uno aquí tenemos que tener corazón de pastor, porque hay familiares suyos a los que yo no les voy a llegar tal vez nunca, pero son los que se sientan a usted a comer con la mesa, son los que en sus reuniones llegan, y usted necesita tener un corazón de pastor para amarlos y verlos como ovejas que necesitan un pastor, que necesitan que sus heridas sean sanas, sean restaurados en el nombre de Jesús. Alguien aquí le da un aplauso al Rey de Gloria. Entonces David, entre sus nuevas responsabilidades, sabía intercalar su responsabilidad primaria, que era la pastoril. David tenía corazón de pastor y en cada oportunidad que podía la manifestaba. El llamado original de Dios a nuestra vida nunca debe olvidarse por la posición y las promociones. Dios quiere promoverte, pero ¿sabes qué? Para ser promovido tienes que derribar al gigante. Para ser promovido tienes que cortarle la cabeza. No golpearlo, porque hay gente que golpea el gigante y sale corriendo. Tienes que cortarle la cabeza hasta que te asegures que el gigante está muerto, bien muerto. Entonces el gigante Goliat, campeón de los filisteos, cuya estatura era de casi 3 metros, oiga, en su condición de campeón invicto de los filisteos, estos son los lugares, desde Soco y Azeca, retaba al pueblo de Israel en busca de un contrincante. Quiero explicarle esto porque estoy siendo más maestro que otra cosa. ¿Cuántos aman la unción de maestro en la casa? Porque como maestro yo no brinco mucho, pero usted aprende cosas. Dice que estos 2 nombres que están aquí, que yo le describí, oiga, estos nombres donde el gigante salía, eran como unas colinas. Una colina a la derecha y otra colina a la izquierda. Y este gigante salía, míreme, este gigante salía de la parte de atrás y empezaba a subir. Yo me imagino que este gigante empezaba a subir y se veía que venía saliendo primero su cabeza, ¿verdad? Se empezaba a ver por la colina, luego el pecho, luego hasta la cintura, y luego el gigante venía saliendo detrás de la colina y venía parándose, y desde allá empezaba a gritarles y empezaba a desafiar al pueblo de Israel. ¿Alguno está aquí conmigo? Y mire dónde se paraba. Él se paraba en este lugar, en Soco y Azeca. Dice, retaba al pueblo de Israel en busca de un contrincante. Los que van a Israel, un día vamos a hacer un tour de parte de la iglesia. Los que van a Israel, los guías que los llevan a ese lugar que está aquí, que se menciona aquí en la palabra, Soco y Azeca. Dice que son 2 colinas, ese es el nombre de 2 colinas. Y les enseñan que en esas 2 colinas, viéndolas así de frente, les dicen, aquí este es el valle donde se hacía la guerra. Y esas son las colinas donde el gigante ponía un pie en esa colina y en la otra colina, y desde ahí se paraba para desafiar al pueblo de Israel. Pero desde ese lugar, hermano, dice que retaba al pueblo de Israel en busca de un contrincante, y no había uno que le hiciera frente, pero había un ungido. Diga un ungido. Cuando tú eres ungido, tú no te mides por la estatura, tú no te mides por muchas cosas externas, sino porque hay un invisible que está contigo. Hay un invisible que pelea a tu favor.
Porque como declaramos anoche, nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Que tienes un ejército a tu favor y que es innumerable, que los ángeles de Dios pelean a favor de los hijos del Señor. En este tiempo también Dios quiere que sigamos derribando gigantes y destruyendo toda obra del infierno para que podamos ver la gloria de Dios. Entonces no había un contrincante. Su estatura y sus aparejos militares. Oiga, su estatura y sus aparejos militares. Dice que en el capítulo 17 de 1 de Samuel, verso 5, dice: tenía un yelmo de bronce. Oiga, visualicen. Sobre la cabeza. Y llevaba una cota de malla. Y el peso de la cota era de 5,000 ciclos de bronce. Qué tremendo. Tenía un yelmo de bronce sobre la cabeza. Y llevaba una cota de malla. Y el peso de la cota era de 5,000 ciclos de bronce. Estamos hablando, hermano, que era un tipo todo acorazado, todo cubierto de bronce. Ese escudo que, hermano, era tan grande. Ese yelmo también, porque recuérdese la vestidura de un soldado romano. Está lleno de metal por todos lados, acorazado. Esa espada que tuvo que haber sido mandada a hacer especialmente para la altura de ese gigante. Todo de hierro, acorazado por todos lados. Pero ¿sabe qué? Los que están ungidos de parte del Señor no le tienen miedo al tamaño de un hombre. ¿Cuántos aquí saben que si están ungidos no le van a tener miedo al tamaño del problema en su vida? Si estás ungido no le tienes que tener miedo al tamaño de la circunstancia que venga en contra de ti. Si estás ungido no le tienes que tener miedo al tamaño de la oposición que venga. Como sea el gigante, se va a venir abajo en el nombre de Jesús. Hay gigantes que de repente tú tienes que enfrentar y has estado enfrentando de hace tiempo, pero es el momento de que les cortes la cabeza y que no te amedrente el enemigo, sino que puedas creer que el Dios del cielo va a sacarte adelante. Entonces, toda esta armamenta militar se sumaba a su impresionante y amenazante apariencia. El diablo sabe apelar a lo externo para atemorizar a los hijos de Dios. ¿Cuántos saben que el enemigo impresiona? Él es bocón. ¿Me está escuchando? Y trata de intimidar a la gente con palabras, con pensamientos. Y si tú no tienes cuidado, eso te puede minar, puede neutralizarte, puede ponerte en una posición débil, en una posición mental negativa, donde te llenes de miedo. Y si tienes miedo, tú estás, hermano, listo para la derrota. Pero si estás con fe, si estás con valentía, tú estás listo para enfrentar y hacer la guerra y tener una gran victoria en el nombre de Jesús. El enemigo es astuto y él usa eso. La apariencia, la personalidad, la impresión. Me imagino a este Goliat, hermano, desde que venía saliendo por detrás de la colina, venía hablando que haya uno de los hijos de Israel, un israelita que sea capaz de pelear conmigo. Y me imagino que golpeaba el escudo con la espada y todo el mundo temblaba. Pero ¿sabe qué? Había un ungido que allá nadie de repente lo conocía mucho, ¿verdad? Pero estaba allá cuidando las ovejas, que era un adorador, era un ungido que tenía el corazón de Dios. Conforme al corazón de Dios en el muchacho. Entonces los Goliat de nuestra vida buscan ocasiones para hacer gala de su intimidación. Oiga, les gusta parecerse desafiantes delante de nosotros. El temor es el arma más cortante de Satanás. El diablo lo que busca es el lugar y la oportunidad para manifestarse. Pero Goliat es lo que trae es una actitud de impresión para meterte miedo, para meterte temor. No puedes atemorizarte. Diga conmigo, el miedo fuera. Tú no tienes que tolerarlo en tu vida. Tienes que deshacerte de eso. Tienes que saber que tú eres poderoso en Dios y que tú no peleas. ¿Qué dijimos? Nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. El enemigo tiene apariencia, hace mucho ruido, mucha bulla.
y impresiona. Pero ¿sabes qué? Los hijos del Señor tenemos un armas poderosas en Dios, y vamos a ver victorias grandes, porque yo declaro que aquí se están levantando gente que no está llena de miedo, gente que no está llena de temor, gente que no está paralizada. Ay, Dios mío, no, gente que dice: mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo, mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Oh, porque como Dios le dijo a Moisés: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Dice Efesios 4:27. Dice: ni deis oportunidad al diablo. La palabra griega que se traduce lugar es topos, o implica darle permiso al diablo para controlar las acciones del creyente. ¿Qué dice la Biblia? No des lugar al diablo. Dígale al que está a su lado: no le des lugar al diablo. No le des lugar al miedo. No le des lugar a la duda. No le des lugar a la incredulidad. No le des lugar a la depresión. No le des lugar a la cobardía. Decláralo, por favor. No le des lugar al temor. No le des lugar, aleluya, a la incredulidad. Tiene que irse en el nombre de Jesús. Dice: no le des lugar al diablo. ¿Qué es lo que el diablo trae? Miedo. ¿Qué es lo que el enemigo te dice? Oh, tu hogar se va a destruir, tu familia se va a despedazar. ¿Qué es lo que el diablo te dice? Tu economía no va a estar en pie. ¿Qué es lo que el diablo te dice? Oh, de repente a tus hijos no les va a ir bien. De repente el diablo te dice: padre y madre de familia, tus hijas no se van a casar, alguien se las va a llevar así por así nomás. Mentira. De todo miedo se va a ir. Toda obra del enemigo va a retroceder. Tu casa estará firme, porque tu casa está en la roca que es Cristo. Tu vida está en la roca que es Cristo. Y cantábamos esa alabanza: esta iglesia no se cae porque está sobre la roca. Estas jóvenes no se caen porque están sobre la roca. Tu familia no se cae porque está sobre la roca. Este ministerio no se cae porque está sobre la roca. ¿Quién es la roca? La roca es Cristo. ¿Quién es la roca? Es el Hijo de Dios. Y cuando estemos en la roca, vendrán vientos, vendrán vendavales, vendrán tempestades, pero tú te mantendrás como una palmera firme, fuerte, en pie, y vas a ver la gloria de Dios. No deis lugar al diablo. Entonces nos recuerda: ni deis lugar al diablo. La palabra que ya le dije es la palabra griega que se traduce lugares, es topo, e implica darle permiso al diablo para controlar las acciones del creyente. Hay muchos creyentes con las acciones o con su vida controlada, neutralizada. Y yo le enseñé una palabra ayer que usted tiene que retomarla. Usted no viva reaccionando por las circunstancias. ¿Me está escuchando? Porque mucha gente vive reaccionando solamente. Dios quiere que usted accione. Dios quiere que usted accione. Usted empiece un plan de vida ya en el nombre de Jesús. No empiece a reaccionar, pues hay gente solo dice que cuesta más repararse. Porque cuando alguien descuida el carro, lo voy a poner así: descuida el carro, lo anda corriendo ahí, usted cree, aunque sea carro del año, pero ese carro necesita que usted le cambie el aceite. Porque si usted los corre y lo corre, aunque sea del año, tarde que temprano se le van a dañar algunas piezas. Y entonces la gente, después como se le dañó, entonces tiene que ir y vive reparando. Pero cuando la gente, eso es reaccionar. Pero cuando la gente acciona, es que sabe que cada 3000 millas hay que cambiar el aceite. Que esas llantas, cuando se miran que parecen melones, hay que cambiárselas, porque cualquier rato, ¡pum!, en el 495 o en alguna calle. Entonces usted, llorando ahí. ¿Y por qué el diablo? Ese no es el diablo, es que usted no está reaccionando, usted no está accionando en la vida. Y usted tiene que accionar. Hay cosas que no son del diablo, sino nuestros grandes descuidos. Pero cuando el cristiano está neutralizado, por eso es que el enemigo lo tiene atemorizado y la gente no sabe ni decidir. Pero usted tiene que tomar buenas decisiones y accionar en la vida. Hoy voy a hacer esto, hoy tengo que hacer esto, y empieza a hacer las cosas. Mire, hay una ancianita de 66 años
entre el 25 de diciembre y el año nuevo, ella ponía todas sus prioridades y todas sus metas, sus sueños, sus anhelos. ¿Sabe qué? La viejita, cuando cumplió 70 años, escribió sus prioridades y sus sueños que tenía para los próximos 5 años. Ella murió, la anciana, pero cuando encontraron debajo de la almohada de su cama, sacaron la carta y leyeron, tenía no una gran cantidad de prioridades, pero ella tenía como 10 cosas que ella quería hacer si Dios le prestaba vida por los próximos 5 años. Hay gente de 30 años que no sabe qué es lo que quiere en la vida. Hay gente joven a veces que ya no tiene planes. Usted tendría que tener planes, no solo viva un día a la vez, sino que tenga prioridades en la vida. Tal vez no muchas, pero esas prioridades sean 3, cúmplalas en el nombre de Jesús. Esos jóvenes que tienen prioridades de estudiar, de una carrera, de graduarse. Si usted tiene esas metas, usted no puede estar faltando a la escuela. Ay, hoy amanecí cansado. Cansado, tiene que tirarse de la cama e ir a estudiar. No todos, usted cree que alguien, porque es doctor, dice, ¿qué cuánto ha reclamado que un doctor gana muy caro por hacer una operación a corazón abierto? Ese es el precio y nadie pide rebaja. ¿Saben por qué? Porque él se quemó las pestañas para ser un doctor. ¿Alguien me está escuchando? Entonces, si usted quiere llegar a conquistar cosas grandes, ministerio no viene en un maletín así de regalo, hermano. Una profesión así no le viene a usted también así porque qué guapo, no. Hay gente linda, pero estancada en la vida. Pero hay gente con propósito que sabe que tiene algo para quedar en la vida y se enfocan en la vida y consiguen cosas grandes para la gloria del Señor. ¿Alguno aplaude al Rey de Gloria en este lugar? Voy terminando. 2. La expresión. Diga la expresión. Dice 1 Samuel 17:8. Y Goliat se paró y gritó a las filas de Israel diciéndoles: ¿para qué habéis salido a poneros en orden de batalla? ¿Acaso no soy yo filisteo y vosotros siervos de Saúl? Escogeos un hombre y que venga contra mí. Él está desafiándolos y diciendo: busquen un hombre, uno y uno, y que venga contra mí, que se defina eso. Y eso había pasado por 40 días. El diablo mismo, a través de Goliat, le había estado hablando al pueblo de Israel y desafiándolos. Quiero decirle, el enemigo usa una arma. Diga, una arma. Y la arma que el enemigo usa son palabras. ¿Y sabes qué? Escuche esto. Tómelo. Agarra esta palabra. A veces va a usar hasta tu misma familia que está a tu alrededor. Porque mire, hermano, hay hombrecitos, perdone la palabra, pero hay hombrecitos cuando la mujer le dice una cosa que no sirve y que tú dices que vas a ser un ministro o algo parecido, se desinfla. Y ya eso, tienes que tener otra actitud. No, ¿quién puede ser tu mujer? Puede ser tu hijo, puede ser tu esposa, puede ser tu hermano, puede ser tu tío, puede ser tu primo. Pero si te dice algo que no viene del corazón de Dios, hasta Pedro un día estaba hablando una gran revelación y se le vino por revelación que él era el Hijo de Dios, hablando de Jesucristo. Pero después Jesucristo mismo lo reprende porque estaba hablando Satanás por la boca de él. Alguien puede ser ungido, pero también puede dejarse usar del enemigo. No todo lo que alguien pueda decirte viene de Dios. Entonces Goliat estaba declarando una palabra y estaba atemorizando al pueblo del Señor por 40 días. Alguien aquí está listo para hacerle guerra a una de las palabras que quieran minimizarte. ¿Alguno me está escuchando? Alguien aquí, aleluya, porque de repente tú no vas a tener en la vida gente que te esté esperando para aplaudirte y decirte: lo vas a lograr, vas a llegar, tú vas a ser el ungido que Dios dice que vas a ser, tú vas a ser la mujer ungida. No, de repente es lo menos que vas a escuchar, pero quiero decirte, yo sí te lo voy a decir hoy, y recuérdalo cada día que el diablo quiera decirte otra cosa. Escucha estas palabras. Si Dios lo ha dicho, tú tienes que creerlo. Y si tú lo crees, Dios lo va a hacer. Porque si Dios lo dice, yo lo creo. Y si yo lo creo, Dios lo hace.
No me importa si yo, hermano, me dirigiera por lo que alguien diga o por lo que aún mis oídos hayan oído en una oportunidad. Yo estaría deprimido, metido allá como Elías en una cueva. Pero ¿sabe qué? He aprendido a sacudirme y a decir: no me importa. Dios me dio una palabra y no voy a oír lo que se escucha a los lados o lo que el enemigo quiera decirme, lo que Goliat quiera decirme para amenazarme y hacerme sentir poca cosa. No me voy a dejar minimizar. Yo soy lo que la Biblia dice que soy. Yo tengo lo que la Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer lo que la Biblia dice que puedo hacer. ¿Cuántos dicen aleluya? Entonces Goliat era un bocón, hermano. Un palabrero. Sabía emplear muy bien las palabras para sembrar miedo y temor en los oídos de los que les faltaba unción. Oiga, su mensaje llegaba a la gente que le faltaba unción. Él afectaba a los que le faltaba unción. Pero cuando alguien está ungido, él sabe, aleluya, que no se deja llevar por lo que escuche. ¿A cuántos aquí no les afecta la crítica? ¿A cuántos aquí no les afecta lo que otro piense y opine de ustedes? Sino que están bien claros lo que Dios opina de ustedes, y eso es suficiente. ¿Alguien dice amén a eso? Lo que Dios dice de ustedes, si el cielo lo aprueba, aunque otro lo desapruebe. Si el cielo te aprueba, aunque otro te menosprecie. Oh, aleluya. Yo le enseño a la gente que si alguien te desprecia, acuérdese lo que le hicieron a Jesús. A Jesús lo latigaron, lo crucificaron, y a usted no le han hecho nada, ni a mí. Hay gente que se molesta porque no lo saludaron un día en la iglesia, y eso los hace sentir mal. Porque otros piensan, hay gente que piensa que yo estoy en pecado. Si no estás en pecado, usted dance y venga y haga remolinea aquí. Y cuando, aleluya. Pero si usted en pecado, arrepiéntese. Aleluya, como Jesús le dijo a aquella mujer: mujer, tus pecados te son perdonados, vete y no peques más. Qué bonito estoy. Satanás es un bocón y la gente se sigue llevando por lo que porque el enemigo usa eso. Y casi escuchas al enemigo, no hablarte en el oído derecho. Aquí te habla el Espíritu del Señor. Pero por el lado izquierdo, el enemigo te anda a veces metiendo cosas. Aún hasta de la propia iglesia el enemigo puede meterte algo incorrecto. Te lo voy a repetir. Aún de la propia iglesia, que el enemigo pueda tratar de hacerte que veas algo que no es, como que si fuera para engañarte, para pararte y para confundirte en el propósito de Dios. Pero haga esta declaración conmigo. ¿Está listo? Diga conmigo, diga: yo declaro que yo no voy a escuchar al enemigo. Diga: yo declaro que mis oídos estarán atentos para oír la voz del Espíritu Santo. Porque Goliat era un bocón, un palabrero, alguien que empleaba bien sus palabras y afectaba a aquellos que no eran espirituales y no tenían la unción. Cuando falta unción del Espíritu Santo, se les cree al diablo y a sus demonios todo lo que ellos dicen. Hello. Cuando falta unción, se le cree al diablo todo lo que el enemigo dice. Se encuentra usted, hermanita, confundida y hablando cosas de aún de la iglesia, y la gente se lo cree. ¿Por qué no va y consulta al Espíritu Santo, que si tiene el Espíritu de Dios, que verdaderamente le confirme? Es más, usted algunas cosas no tiene que andar pidiendo confirmación, tiene que estar claro ya. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que es tan efectivo el enemigo, y él usa siempre palabras. Por eso entréguese miembro en la presencia del Señor. ¿Cuántos entregan su lengua? Conságrele en el nombre de Jesús. Y dígale: esta va a ser para el servicio del Señor. Esta va a ser para predicar la palabra. Esta va a ser, me voy a ir a parar 2 horas, no sé, a algún lugar, y voy a evangelizar. No voy a prestarla para comentarios ni para chismes. Algunos dicen gloria a Dios aquí, porque no voy a dejar que el enemigo me la use, sino que va a ser usada para ganar a otros, para liberarlos del infierno, liberarlos del fuego, liberarlos de la crisis que están pasando, y que puedan conocer al Dios Todopoderoso.
Por eso, entonces Goliat le cuestionó al pueblo de Israel su posición de batalla. ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? Afirmó su propia identidad. Oiga, afirmó su propia identidad. ¿No soy yo el filisteo? Vio a los soldados de Israel como los siervos de Saúl. Usted no es siervo de ningún hombre, usted es siervo de Dios. Pero cuando lo ven como, de repente, como él veía a los soldados como siervos de Saúl, y la condición de Saúl estaba pésima. Acuérdense que Saúl estaba endemoniado y un espíritu lo atormentaba. Y por eso es que había un gigante que se había levantado. Pero hermano, por eso para nosotros la victoria es nuestra. Hay tanto aquí que hay que entender por el Espíritu del Señor. Gloria a Dios. Pero voy a continuar. Entonces el diablo no tiene derecho a cuestionar nuestra posición espiritual, ni nuestra manera de orar, de hablar y de adorar. Nuestra orden de batalla no le tiene que importar a él ni a sus servidores. No nos interesa que él se nos identifique, ya que por su apariencia y palabras discernimos quién es y quiénes son sus demonios asociados. Tampoco nos debe dar órdenes. El enemigo no es quien para darle órdenes a usted y a mí. ¿Cuántos dicen amén a eso? No nos tiene que dar órdenes. Dice, estas, las de Jesucristo y los ungidos de Dios, somos los que nosotros tenemos que darle órdenes a las circunstancias, a los gigantes que se levanten, y ellos tienen que obedecer. ¿Cuántos recuerdan la palabra que dice: lo que atares en la tierra será atado en el cielo? Lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. ¿Cuántos saben que en su boca hay un poder para atar y desatar? Usted puede, mira, hay circunstancias que se vengan en contra de su casa, usted puede atarlas en el nombre de Jesús. Hay un hijo rebelde, ante ese espíritu de rebeldía. No va a amarrar al muchacho ahí a la cama, ante el espíritu. Él se puede ir, pero va a venirse de regreso de la discoteca y se va a venir de donde está. ¿Por qué? Porque alguien ató el espíritu. Alguien ató el hombre fuerte. Alguien ató el gigante. Y cuando el gigante está atado, algo poderoso sucede. Entonces, nosotros como pueblo del Señor tenemos que levantarnos en esa autoridad para declarar la palabra. Dice el capítulo 17 del verso 9: si es capaz de pelear conmigo y matarme, entonces seremos vuestros siervos. Pero si yo lo venzo y lo mato, entonces seréis vuestros siervos y no serviréis. Era muy claro. Pero sabe, el enemigo puso las condiciones aparentemente porque él tenía confianza en su propia capacidad. Pero algo poderoso estaba sucediendo. Y él estaba totalmente convencido que iba a derribar a David. Pero en el reino de Dios hay sorpresas. Diga, hay sorpresas. Porque él confiaba en sus armas. Confiaba en su fuerza física. Qué bueno es cuando el hombre no confía en su capacidad, sino que confía en el Dios Todopoderoso. Qué bueno es cuando el hombre dice que no podemos poner la confianza en los carruajes y en los caballos, sino que la confianza tiene que estar puesta en el Dios Todopoderoso. Oh, usted puede parecer muy inofensivo. Óigame, puede parecer muy inofensivo. Tal vez su jefe o el dueño de la compañía puede aún sentirse un Goliat, un gigante, pero usted en el reino de Dios es muy poderoso y muy peligroso. ¿Alguien debería de recibir eso? No le estoy tratando de motivarlo, sino que le estoy diciendo la verdad. David no era físicamente no era un gran personaje, era un joven, sin armas. ¿Por qué? Porque cuando fue a pelear, Saúl le quiso poner todo el armamento. Y el armamento de Saúl era muy pesado, era muy grande para David. Él se sintió incómodo, porque él lo que tenía era una onda. Y él lo que era es un adorador. Diga, adorador. Esa es una arma poderosa en el mundo del espíritu. Si tú quieres hacer guerra, tienes que entrar con adoración para que se abran los cielos. Cuando le pusieron ese armamento de Saúl, él dijo: no, esto me incomoda, me da calor. Se quitó ese armamento. ¿Por qué? Porque tú tienes que entender
que tú no puedes pelear con las armas prestadas de otro. ¿Alguno me está escuchando aquí? Tú no puedes pelear con las armas prestadas de otro. No, hermano, aunque yo sea su pastor, no puedo prestarle mi espada. Usted tiene que aprender a pelear y a conquistar sus propias armas en Dios. Usted tiene que aprender a tomar las armas del Espíritu, aleluya, para poder defenderse en este tiempo que estamos viviendo también. Entonces el diablo lo que busca es vencer al creyente, quitándole la fe y haciéndolo su esclavo. Pero el creyente se le recuerda en Santiago 4:7: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Que dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Sabe qué? Resistir al diablo. Venga, hermano. Párese aquí. La forma más clara que yo le puedo presentar cómo es. Le voy a hacer una forma cómo resistir a alguien. No voy a mencionar el otro nombre aquí. Pero la forma de resistir es así, miren, con su permiso, ¿vale? Pero es poner frente con frente, decir yo te resisto y no dejarlo que pase y que te destruya. Varón, usted tiene una frente de esas. ¡Santo! Me dio un toque de chivo, hermano. Pero eso es lo que dice la Biblia: resistid al diablo y él huirá de vosotros. No, Dios le va a dar frente de acero aquí a alguien en el nombre de Jesús. No le voy a pedir que le dé un toque chivo al que está a su lado. La hermana María va a dejar viendo luces a la Argentina. Dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Alguien aquí está dispuesto a resistir, es ponerse, hermano, con un pie adelante y otro atrás, decir: yo resisto toda obra del enemigo. El enemigo me quiere pasar por encima, va a tener que retroceder. Dice: ¿qué es lo que sucede cuando lo resiste? ¿Qué pasa? Responda, hermano, o no está aquí en el culto. Ya está en el restaurante donde va a ir a comer después. No, quédese, espérese un ratito, después se va en el espíritu y el cuerpo. Dice: resistir al diablo. Y sabe que el enemigo tiene una desventaja, que cuando tú lo resistes, huye. Diga: huye. Por eso usted tiene que resistirlo. El enemigo quiere traer problemas a su casa. El enemigo quiere de repente desanimarlo. Diga: yo lo voy a resistir. Y no lo va a resistir acostado en la cama, durmiendo o rascando el ombligo. No. Lo va a resistir de rodillas y decir: no me levanto hasta que no sienta la presencia, ¡ay, santo!, de Dios. Aleluya. Lo voy a resistir en oración. Lo voy a resistir en mis rodillas. El enemigo no quiere que yo siga adelante, me siga congregando. Pues voy a ir más a la iglesia. Alabado es el Dios eterno. Lo voy a